Hoy vamos a estar hablando, ya hablamos esta mañana de la visión de lo que es el reino y el rey. Rey con un reino. Y el rey con el reino al cual pertenecemos no empezó a vivir cuando se formó la tierra, porque él mismo lo formó. Y ese rey ya estuvo ya en ese pasado remoto, antes de la fundación de la tierra, millones, millones y millones de años, y antes de la creación del ser humano, que el ser humano tiene 6.000 años aproximadamente sobre el planeta Tierra. Este rey, este reino ya estuvo antes de todas las cosas, y a través de este reino se han establecido dominios, regiones, etcétera, etcétera, donde ese universo entero poblado, donde estaba Satanás, con sus principados, con sus potestades, con sus dominios, antes de su rebelión, tenía asignaciones y tenía el diablo Satanás, o sea, Lúcifer, antes de ser diablo Satanás, tenía asignaciones en ese multiuniverso, en ese pasado allá del fondo. Tenía tronos, tenía ángeles que comandaban todo el sistema que Dios creó. Se rebelaron. La pregunta es, ¿había otro Satanás allá en el fondo para influenciar negativamente a Lúcifer para que se vuelva un adversario? ¿Quién será? Es el misterio de la iniquidad. Bueno, el tema es esto: que el rey con su reino ya estuvo antes de que el reino de los hombres sea creado aquí, allá en el fondo. Impresionante. Ese rey, ese reino, como hemos estado esta mañana, Moisés, Éxodo 19:5, habíamos hablado de que Moisés nos muestra el deseo del rey y para su reino. Él quería gente santa, personas, humanos que vivieran o estuvieran en su reino, ellos sean los agentes de la cultura, del pensamiento, de la conducta del Dios todo. El reino de Dios se establezca aquí en la tierra a través de ese pueblo. Vosotros seréis mi especial tesoro si oyeres mi voz, si hicieres pacto conmigo. Yo les voy a dar la jerarquía más alta, más grande, que ningún ángel, ningún serafín, ningún querubín tiene en el cielo, en ese reino allá profundo. Le voy a dar la jerarquía más alta en el mundo espiritual, que ustedes van a ser sacerdotes, reyes y sacerdotes. A la pucha. Y vemos que allá en el fondo habían seres racionales, había seres angelicales que se rebelaron contra Dios, su reino, contra el reino, contra sus disposiciones, contra el sistema de adoración, con el sistema de creencia y con el sistema en todos los marcos, el sistema judicial. Se rebelaron contra Dios y ahí hubo pelea. Satanás expulsado acaso del planeta Tierra. Bueno, entonces el Padre dice: esto van a ir a parar a la condenación eterna en ese tiempo. Voy a crear al hombre, y mi reino, en el reino de los humanos, aquí la tierra que yo creé, ellos van a llevar mi imagen y semejanza. Ningún ángel, ningún serafín, ningún querubín tiene la imagen y semejanza de Dios que tenés vos y yo en su reino. ¿Para qué? Para ponerle celoso al diablo. El diablo no tiene la capacidad, ningún ángel tiene la capacidad de unirse con alguna ángela o algún ángelo que salgan angelitos. Esa capacidad le dio al ser humano, te dio a vos y te dio semilla. Así como al árbol de la naranja le puso semilla. Cada semilla produce según su género. Y a vos te dio semilla, los espermas, para que produzca según tu género. Solamente el hombre
puede crear seres racionales. Y el diablo, Satanás, le puso en el huerto del Edén el reino de Dios, el pensamiento de Dios, la moralidad de Dios, los mandamientos de Dios. Ese hombre manejaba. El diablo observó y le bendijo Dios al hombre. ¿Para qué? Para que a través de Adán y Eva se estableciera su gobierno, sus pensamientos, sus deseos aquí en la tierra. Multiplicaos y sojuzgad y llenad la tierra. Eso no le dijo a ningún ser allá en el remoto pasado. No le dijo a ningún ángel. Vos y yo ya estábamos en Adán y Eva, en los lomos de Adán, porque de una sola sangre Dios hizo todos los hombres, los 7.000, 8.000 millones de personas que hoy están sobre el planeta Tierra, y los 147.000 millones de personas que pasaron sobre el planeta Tierra, pero hoy están en el más allá o en el más allá. Mundo de J, en el más allá. ¿En el más allá o en el más allá? Eso vos decidís hoy. Bueno, ¿está conmigo? El rey y el reino. Dios quería un reino de sacerdotes. Y le hago la pregunta a la Biblia, le hago la pregunta, ¿qué es ser un sacerdote? ¿Para qué Dios quiere un pueblo de sacerdotes santos? Que entiendan lo que significa eso y oigan la voz de Dios, obedezcan los preceptos, mandatos y estatutos, y que tengan la sabiduría y la voluntad. ¿Para qué? Para ejecutar el pensamiento de Dios, porque todo ser humano tiene libre albedrío. No es un robot. Te obedezco, te obedezco, te obedezco, te obedezco, te obedezco. No, libre albedrío. Entonces Dios, si oyeres mi voz y hicieres pacto conmigo, ustedes que han decidido servirme, le está hablando al pueblo de Israel, van a ser un especial tesoro para mí. Yo les voy a constituir y les voy a dar la jerarquía más grande en el mundo espiritual, que va a tener injerencia en el mundo de los seres humanos. Sacerdotes. ¿Qué significa? Te voy a dar poder para que tengas influencia en el cielo, para que vos puedas bajar mi bendición, y yo te doy poder para que vos puedas llevar a las personas a mi presencia. Sacerdote, alguien que tiene influencia en los cielos. Wow. Bueno, eso estuvimos hablando esta mañana. Rey y reino. ¿Por qué él quería un reino de sacerdotes? Porque esa capacidad le dio a Adán y Eva y ellos desobedecieron. Le entregó al diablo ese privilegio grande de ser los canales de Dios para que se establezca el gobierno, el deseo de Dios. ¿Y qué pasó? Todo lo contrario, se estableció el deseo del diablo. Por eso el mundo está como está. Bueno, hablamos de la visión que tenía Daniel del reino. Hablamos de la visión que tuvo Marcos del reino. Resulta ser que el reino, que es Cristo mismo, se encarnó, el rey y el reino, Jesús. Y hablamos también que hablamos de que él se hizo hombre porque su jerarquía era el de ser rey y sacerdote. Murió, pagó el precio, hizo todo el protocolo para satisfacer la justicia divina, el sistema de justicia universal, porque Dios tiene que ser justo hasta con sus enemigos. Y vino Jesús, el reino, el rey, a recuperar el reino que se le había ido de sus manos allá en el Edén. Y ese reino que era de Dios, ahora el reino del diablo, el mundo está bajo el maligno. Hoy ¿está conmigo? Jesús vino, murió, pagó el precio.
derramó su sangre. Y a partir de ahí fue arriba, se presentó al Padre y el Padre aceptó su sacrificio, bajó el martillo y dijo: todos aquellos que ponen su fe, su confianza en mi Hijo Jesús, yo les perdono y les paso de oscuridad, del reino de la oscuridad al reino de la luz. Y no tan solo eso, sino que les hago también rey y sacerdote. Y habíamos hablado de Apocalipsis capítulo 1, 5 y 6. A Jesucristo, el testigo fiel, al que nos amó y nos lavó con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para la gloria del Dios Padre. Es para el tiempo presente, y esta jerarquía, este nivel que Dios te dio, superior a cualquier demonio, a cualquier ser creado en la eternidad, trasciende. Por eso que Apocalipsis capítulo 5, versos 9 y 10. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno es el Cordero que ha sido inmolado y con su sangre nos ha comprado para Dios nuestro Padre de todo pueblo, lengua, raza y nación, y nos hizo reyes y sacerdotes y reinaremos por siempre con Dios. Aquel que venciere se sentará conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El lugar que tenían los demonios, Satanás, Lucifer allá, te lo va a dar a vos. ¿Están entendiendo? Por eso que en Hebreos 2 dice, basado en el Salmo 8: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, dijo David, porque has escondido estas cosas de los grandes sabios y entendidos y las has revelado a estos pequeñitos. Señor, te alabo porque todo lo creado, todo lo que creaste, la tierra, lo sujetaste al hombre y el diablo le robó. Pero Cristo vino a recuperar y te devuelve a vos, me devuelve a mí. Y el hebreo dice: porque Dios nos sujetó al mundo venidero. El mundo que está hoy bajo el maligno, pero el mundo venidero Dios lo redime a los moradores de este reino. Y en su segunda venida, la tierra, que es el rey de Jehová, es la tierra y su plenitud y todo cuanto hay en ello. Y Él le dio eso a los hombres: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo 5, 4. ¿Están conmigo? ¿Estamos hasta ahí? Entonces ese mundo venidero, el cielo nuevo, la tierra nueva, no está sujeto a los ángeles, está sujeto a vos, Alberto, está sujeto a todos nosotros que somos hijos del Señor, si nos portamos bien. Por eso que al entender esto, yo estoy en su reino, hice pacto con Dios para obediencia, hice pacto con Dios para que su reino se extienda a través de mí, como dice Pedro capítulo 2, 9 y 10. Vosotros sois pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, sacerdote no de Guaú, nación santa, para que anunciéis las virtudes de aquel que te llamó del reino de las tinieblas al reino de la luz. ¿Están entendiendo? Porque Dios tiene propósito para vos, pues. Por eso Él exige obediencia, para que cuando pases a la eternidad, Él te pueda conceder y te pueda dar tu asignación, porque el universo es demasiado grande y Dios es más poderoso de lo que Él creó. ¿Están conmigo? Proceso de redención para ser partícipes de la naturaleza divina. Ahí Pedro habla, por eso anote usted, primera de Pedro 1, 3 al 9. Eso usted va a entender. ¿Sabe lo que dice el título ahí? Participantes de la naturaleza divina. ¿Cuáles son las bendiciones en esos 9 versículos de los que son participantes de la naturaleza divina? Y la pregunta es esta: ¿por qué Dios está tan interesado en nosotros pecadores?
que tenemos una naturaleza caída, una naturaleza pecadora que no quiere saber nada de Dios. Él está interesado en cambiar tu naturaleza, sacar esa semilla, porque esa semilla se vuelve un árbol cuando seas grande y produce frutos malignos, mentira, hurto, adulterio, etc. Y Dios, que te creó a su imagen y semejanza, de tal manera te amó, que ha enviado a su único Hijo, a la semilla eterna, al glorioso Jesús. ¿Para qué? Para que todo aquel que crea en Él y le reciba a Él pueda anular la naturaleza maligna que tiene dentro de su corazón, librado del señorío de las tinieblas, por fuera y por dentro de ese mal que tenemos cosida al alma. ¿Está entendiendo para qué? Para que seas parte de su reino, de su propósito eterno. Y la pregunta es esta: pastor, ¿cómo es esto? Yo nací, crecí hace ñaña y nadie me enseñó. Soy mala y nadie me enseñó. Me acuerdo que cuando era pequeño, papá me compró una pelota. Y venían mis compañeritos, querían jugar la pelota conmigo. Y si a mí no me gustaba fulano perengana, agarraba mi pelota y me dio acoso. Pelota yara, ahí salió la pelota yara. ¿Quién le enseñó? Ay, pastor, me acuerdo, vos sabés que cuando era niñita jugaba yo a la muñeca, pero nadie tenía que tocar mi muñeca. Yo lo quería compartir y mamá venía y me traía caramelo y me traía una fruta. Nadie quería que comprar, yo no le comparto. ¿Quién le enseñó eso al niño? La naturaleza maligna que se manifiesta. Eso cuando chiquitito, pero cuando son un poquito más grandecitos ya tienen otro tipo de frutos, otro tipo de deseos. ¿Está conmigo? Entonces, ¿cómo entró esa naturaleza? Si puesto que el primer hombre, Adán y Eva, tenían la naturaleza, la imagen y semejanza de Dios. Y ahí Satanás dijo: que ya fueron, estos van a tener hijos. ¿Cómo puedo ser? Voy a meter mi semilla dentro de ellos. ¿Y cómo metió el diablo su naturaleza dentro de ellos? Alteró la naturaleza creada y dada por Dios, porque ellos tenían libre del río, y por medio del engaño le mintió a Adán y Eva, y ellos le consintieron por su desobediencia. Entró la semilla del diablo, empezó a crecer, le contagió a todos los que iban a nacer, que estaban en sus lomos. Te contagió a vos, me contagió a mí, por la desobediencia de un hombre. ¿Está conmigo? Y para Dios establecer el equilibrio en su plano judicial, envió a su Hijo, la semilla eterna, la luz verdadera, la sabiduría verdadera, la lógica, el pensamiento de Dios, la mente de Dios. Lo que Dios quería el ser humano se llamó Cristo, el modelo que el hombre perdió. Y por su obediencia, yéndose a la cruz, muriendo por vos, por mí, Él fue tu sustituto, mi sustituto. Por su obediencia, ahí presenta su sacrificio al Padre, y el Padre aceptó. Y dice: todos los que son de la fe de Jesús, que tienen la naturaleza maligna, le aceptan a Jesús, esa semilla dentro de su corazón. Esa semilla, Cristo, tiene el poder de cambiar esa naturaleza que recibiste de tus padres, naturaleza pecaminosa. ¿Está conmigo? Para que seas parte de su reino. Porque usted y yo antes éramos parte del reino de la oscuridad, el reino de las tinieblas. Hoy somos parte del reino de la luz. Por eso que Colosenses capítulo 1, 13 y 14, que era la base, el proceso redentor de cómo Dios hizo, te libró del reino de la oscuridad para que estés en el reino de la luz. Y estando en el reino de la luz, para estar en el reino de la luz, tenés que tener su naturaleza.
No puede estar en el reino de la luz con la naturaleza y el pensamiento de antes. Puede estar. Y va a ser un cristiano de wow. Una cristiana de wow. Por sus frutos los vais a conocer. Y usted se conoce de esa manera. Estoy haciendo una síntesis. El punto número 2. La esperanza de los súbditos del reino de los renacidos de nuevo. ¿Cuántos han experimentado el haber renacido? Nacimos de los dos elementos biológicos humanamente. El elemento biológico de mamá y de papá. Sale ahí. Sale Huguito ahí. Pero hoy Huguito viene a orar. Huguito lee la Biblia. Huguito busca las cosas del Señor porque nació de nuevo. Nació en el mundo espiritual y ¿qué buscaba? La leche de mamá. ¡Ay, qué hacía! Nació de nuevo, de carácter espiritual, nacimiento de Dios. Y hoy busca la leche espiritual, no adulterada, la palabra de Dios, para crecer como un niño robusto, a la medida de la estatura del varón perfecto, Cristo. Que lee plan de Biblia y nada. Que un plan de mamadera. ¿Estás tomando tu leche? Porque si no tomas tu leche, quiero contarte que ya estás muerto espiritualmente. Lo mismo que ese bebé que nació, si a los 48 ya no toma leche, mano, no toma la leche. Y hay muchos cristianos que dicen que están vivos, no desayunan, no almuerzan, no toman su leche y andan como un zombie. Parece que están vivos, pero están más muertos que moridos. ¿Está conmigo? Si oyeres mi voz, si hicieres pacto conmigo, si te ajustares a mis principios, mandatos y estatutos, vas a ser parte de mi reino. Vas a ser un especial tesoro para mí. Porque yo, los planes que tengo no son planes temporales, terrenales. Tengo planes eternos y te voy a dar la autoridad y te voy a dar la jerarquía para que todo el mundo te respete. No solamente va a ser mi hijo, sino también va a ser sacerdote y rey. Mundo espiritual. La esperanza. Vamos por favor al siguiente. Cultura del reino, la esperanza de los súbditos, las bendiciones de los súbditos del reino renacido, los renacidos de nuevo. Mira lo que dice Pedro 1:1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Y ahí nos podemos poner nosotros. Y también a los que están ahí en San Lorenzo. Aquí está. Elegidos según la presciencia de Dios, antes que existiera todo pensamiento, toda forma de ciencia. Elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. ¿Cuáles son las bendiciones para usted, para mí, que somos súbditos de este reino? Porque hemos nacido de nuevo. Número 1, el ser elegido en la eternidad por Dios Trino. ¿Sabe por qué estás aquí? No porque vos me elegiste, dijo Jesús, sino que yo os elegí para que vayáis y llevéis fruto. Así que valore por favor esto, mi apreciado. Haga crecer, cuida tu salvación, tu temblor, tu llamado, tu elección con temor y temblor. ¿Cuáles son esas bendiciones de los nacidos de nuevo? El ser elegido en la eternidad por el Trino Dios. Antes que nacieras te conocí y te di por profeta a las naciones. Jeremías. David, en tu libro estaban escritas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar ninguna de ellas. Hay un libro allá arriba, tu libro, donde están escritas todas las cosas que tú tienes que hacer. Por eso la importancia de la comunión con Dios. ¿Cuáles son esas bendiciones para nosotros que hemos nacido en lo alto, que estamos en el reino de Dios? El ser santificado, ¿para qué? Para obedecer y ser purificado con la sangre de Jesucristo. ¿Santificado qué significa? Fuiste separado
del reino de la oscuridad. Fuiste separado, no solamente del plano exterior, sino interior. Dios separó el reino, esa naturaleza pecaminosa que teníamos, y nos santificó, nos separó para obedecer y ser purificado con la sangre de Jesucristo. Porque en tiempo pasado, en el viejo pacto, era sangre de animales que cubría tu pecado, nuestro pecado. Ahora la sangre de animal no es bajo este nuevo pacto la que cubre tu pecado, es la propia sangre de Dios. La sangre de Dios no cubre, quita, extirpa, saca el reino de la oscuridad y pone el reino de la luz. ¿Cuáles son esas bendiciones? 3, el ser renacidos y bendecidos con la gracia y la paz divina multiplicado. ¡Wow! ¿Qué es la gracia, pastor? ¿Qué es la paz? La paz es una atmósfera. Y la gente dice, la paz. La paz es una atmósfera donde en esa atmósfera hay prosperidad, hay salud, hay bendición, hay de todo, hay toda la bendición de Dios Padre en la atmósfera. Mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da. La paz de Dios se va a multiplicarte en cualquier circunstancia en que vos estés, y porque sos sacerdote, porque estás en su reino, podés pedir esa paz. Si querés 200 veces la manifestación de su paz, 200 veces se va a manifestar. 1500 veces, porque Dios es demasiado generoso, no se le agota nada. Paz, gracia y paz. Que la gracia, favor inmerecido. No merecemos, pero como está en su reino, y en su reino dice, bueno, pasó la luz roja, vamos a perdonar la boleta, otro día, no vamos a hacer la multa. Ah, no está pagando su cuenta, y bueno, pidió perdón, bueno, vamos a perdonarle. Gracia. Cada vez que vos te acercas confiadamente al trono de la gracia, para hallar misericordia, para hallar socorro, perdón, lo que fuera, si vos te vas allá arriba, el Padre baja el martillo, una oficina especial que atiende tu necesidad. Por gracia, no porque mereces. ¿Está conmigo? Es la bendición de los que están en el reino. ¿Se está usted enterando? Victoriano, Toby, qué tremenda bendición es ser partícipe de su naturaleza. Los que están en el reino de Dios no son de guau. Su naturaleza mala, pecaminosa, se extinguió, se borró, y hoy hay una nueva naturaleza, y a ese tipo de personas es lo que Dios hace caso. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, en ese marco, ¿cuántos son cristianos acá? Amén. Nuestro amén ya es medio en la menor. Amén. Porque hay muchos cristianos culturales, cristianos con rótulo, pero sin Cristo. Cristiana, que dicen ser cristiana, pero su lengua habla de que es la lengua del otro. Por eso aquí los paraguayos le pusieron a la mujer en el dulce idioma un nombre especial. A la mujer se le llama en guaraní cuña. Cuaña, cuña, la lengua del aña. Ahora me doy cuenta, papá, porque cada vez que mi señora me tirotea, se te dice, dice su pe. La mujer tiene esa capacidad. Y el hombre tiene la capacidad de usa puño. Pero la mujer, bueno, es en el reino de la oscuridad, pero en el reino de la luz, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace enardecer el furor. Y la lengua, esa lengua viperina, capítulo 2 o 3 de Santiago. Yo pongo freno a mi lengua. De eso podemos hablar. Bueno, siguiente por favor. ¿De qué estamos hablando? De los que tienen la naturaleza, los que son parte del reino, su estilo de vida, su cultura, su forma de conducta, testimonio, vida y las bendiciones que tiene.
1 Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de aquellos que son ciudadanos del reino, súbditos del reino, cuya naturaleza interior ha sido cambiado. ¿Cuáles son los beneficios que nos muestra aquí? Siguiente, por favor. Número 1, el ser renacidos con una naturaleza nueva y divina, así como he explicado, para una esperanza viva. ¿Por qué esa esperanza está viva? Porque el que venció a esa naturaleza y al propio diablo fue Jesucristo, resucitando entre los muertos. Y nuestra esperanza no está muerta, está viva. La fe en Cristo nos hace gente viva. ¿Cuáles son esas bendiciones? 2, el ser bendecidos con una herencia viva e incorruptible. Aquí todo abajo, la herencia que tenemos, hay que pintar de vez en cuando la pared porque el auto se oxida. Hay que cambiar la rueda, hay que poner aceite, todo se oxida y está contaminado. Pero allá hay una herencia incorruptible, no se descompone. Mire, no está contaminado, es inmarcesible. Solamente a través de Cristo se puede entrar en ese lugar. ¿Está conmigo? ¿Cuáles son esas bendiciones? 3, el ser guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Tu fe es mucho más preciosa que el oro. Tu fe, aunque el oro es perecedero, pero tu fe va a ser probada en diferentes situaciones, y tu fe tiene que estar anclada en la palabra y mirando siempre al inconmovible. La fe para Dios es un valor importante, la fe en Dios. Y vamos terminando. Siguiente, por favor. Las bendiciones de los súbditos del reino renacidos, de los renacidos de nuevo. Pedro 1:6 dice: lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. También tu vida, también tu fe, a haber momentos difíciles, sea hallada tu fe. ¿De qué forma? ¿De qué manera? En alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin verle, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Las bendiciones de los súbditos del reino, de los renacidos de nuevo. ¿Cuáles son esas bendiciones? Ser probada nuestra fe en diversas circunstancias. Si vos estás en el reino, vas a ser probada en todas las áreas. Como Cristo fue probado, fue tentado en todo sin pecado y salió más que vencedor. Usted también. Usted está siendo probado en su área de salud, su área económica, su área moral. Y la pregunta es: soy ciudadano del reino, ¿qué haría Cristo en esta situación? Yo sé lo que haría Cristo y sé lo que voy a hacer también. Padre, socorro, ayúdame. Y si usted decide hacer lo que Cristo haría en esa circunstancia, usted está demostrando que es ciudadano del reino. Usted crece, usted venció esa circunstancia. Después usted se va a dar cuenta que una pequeña zorrita, una pequeña cucarachita te puede robar todo: tu bendición presente y tu destino eterno. Wow. Por eso, no te exponga a la tentación, huye y pídele al Señor fuerza, fortaleza, porque una vez
que saliste de la oscuridad, puedes volver otra vez a la oscuridad. Como el perro que vuelve a su vómito y la chancha lavada que vuelve a revolcarse en el cielo, así es el hombre, la mujer que estaba en el reino, pero repite su pecado. Ya no hay más sacrificio por el pecado. ¿Está conmigo? Por eso que la Biblia dice: cuida tu salvación, tu relación con Salvador, con el Salvador, con temor y temblor. Acá lo lindo, ¿saben qué, Eduardo? ¿Saben lo lindo? Que yo me estoy predicando a mí mismo. Porque me está mirando muy serio, pues. Usted estará pensando ya, ese pastor, quién sabe. No, yo sé. Yo no me quedé abajo. Sé lo que tengo que hacer para irme abajo. Y sé lo que tengo que hacer para irme arriba. Por eso me predico así directo. Porque Cristo viene. ¿Cuántos se asustaron? Va a sonar la trompeta. Y muchos ni se van a dar cuenta, ni se van a asustar. Pero desaparecimos todos. ¿Cuáles son esas bendiciones? El sentir amor y confianza en el Señor y Salvador sin haberle visto. ¿Por qué le amas a Dios? Porque tiene su espíritu dentro. Él mismo puso el espíritu que estaba dentro de él, que hacía que le amara al Padre. Él puso ese espíritu. Por eso vos y yo decimos: Abba Padre, papito, Abba Padre, Abba Padre. Y le amamos a nuestro papá sin haberle visto. No le conocemos. Y amor a Dios, ¿qué es? Guardar sus mandamientos. Queremos guardar sus mandamientos. Señor, no quiero ofenderte, ayúdame. Hoy te ofendí, Señor, perdóname. Un corazón contrito y humillado no desprecia, Señor, el Señor. ¿Está conmigo? Siguiente, por favor. ¿De qué estuvimos hablando? Cultura del reino. La esperanza de los súbditos, es decir, los que tienen la naturaleza divina. Que habíamos estudiado, habíamos hablado el proceso de redención para ser participante de la naturaleza divina. Colosenses 13:14. Vaya usted en su casa, vuelve a repasar ese pasaje, es muy importante. Y número 2, ¿de qué estuvimos hablando? La esperanza de los súbditos del reino, los renacidos de nuevo. 1 Pedro 1, 3 al 9. Padre querido, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por estas enseñanzas, mediante el cual nos damos cuenta qué reino está en nosotros hoy, que venimos a la iglesia, que escuchamos tu palabra, porque no está en saber lo que dice tu palabra, está en obedecer. Querido Dios, sabemos que el reino viene, Cristo viene, y que Él va a tomarse a sí mismo. ¿Cuánto de Cristo usted tiene, apreciado hermano, apreciada hermana? Esto es algo serio. Tu destino eterno está en juego. Nuestro destino eterno está en juego. Y usted y yo hoy ya no somos inocentes. Ya conocemos de dónde fuimos quitados, quién nos quitó, para qué nos quitó, para que seamos rey y sacerdotes. ¿Para qué estoy en su reino? ¿Por qué Dios me eligió? Para que yo determine obedecerle y ser un instrumento en sus manos, anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a la luz, no solamente de palabra, sino con mi conducta, mi testimonio de vida, mis pensamientos. El reino, tengo que manifestar el reino con lo que hago. Cristo era el reino. Él entraba y salía los demonios. Él entraba y se sanaba a la gente. Eso tiene que pasar con usted. Si no está pasando, es porque el reino no lo está usted manifestando. Y a partir de hoy, que manifestemos el reino de Dios como Cristo lo hizo, echando fuera demonios, sanando enfermos y predicando el evangelio a toda criatura. ¿Para qué? Para que sean hijos, hijas de Dios. Espíritu Santo, Espíritu Santo, tú conoces todas las cosas. Estamos en tu reino, aquí en este mundo que está bajo el maligno,
te ruego que nos ayudes a llegar a la meta, a desarrollar esa naturaleza nueva, el carácter de Cristo, esa imagen y semejanza que Adán y Eva tenían antes de la caída. Esa es la imagen y semejanza que trajo Jesús, el modelo que Dios quiere de cada hombre, de cada mujer, y le ha entregado al hombre el libre albedrío. Usted decide a la invitación, usted decide hacer caso a la invitación de Dios. Cristo viene y viene a tomarse a sí mismo, y no tenemos otra que decirle: Señor, perdóname, arrepintámonos. Y esa semilla que entró dentro de nosotros, que es Jesús, reguemos esa semilla con la palabra, con la oración, con la palabra, con la oración y la obediencia, para que lleguemos al fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Si usted entendió este mensaje y usted verdaderamente quiere que esa naturaleza nueva crezca en usted, que no esté ahí trancado, y le diga: Señor, ayúdame, póngase de pie, voy a orar por usted en el nombre de Jesús. Si usted no está seguro de su salvación, no salga de este lugar también dudando de su salvación. Padre, yo te presento aquí a mis hermanos y te presento mi propia vida. Te pido perdón, Señor, por mis pecados, por el pecado de mi familia, de mi esposa, por el pecado del liderazgo de la iglesia, por el pecado de esta ciudad, de sus dirigentes, de sus autoridades. Perdónanos, Padre, y acuérdate que tenemos esa naturaleza que nos lleva lejos de ti. Envía espíritu de arrepentimiento, envía espíritu de temor a Jehová, en el nombre de Jesús, porque esto no es un juego. La salvación es personal. Por eso el apóstol Pablo dijo: cuida tu salvación con temor y temblor. Ayúdame, papá, a llegar a la meta. Señor, la meta de cada uno de los que estamos aquí, que hemos confiado en ti, es llegar a la salvación de nuestras almas. Nuestra fe va a ser probada, es probada en este mundo oscuro, en este mundo caído. Ayúdanos a ser más que vencedores. Levante su mano, voy a bendecir su vida. Jehová te bendiga, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Que su mirada no se aparte de tu vida, de tu familia, de tus quehaceres. Que la gracia y la misericordia de Dios te acompañen. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Para que desarrolles la semilla Cristo dentro de ti, la naturaleza divina. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Saluda a tu hermano, saluda a tu hermana, y esta alabanza nos despide.